Bizcochito. Hola profesor, aquí le vamos a hablar sobre las herramientas de medición junto a mis compañeros. Yo a este Ledesma le voy a hablar sobre el goniómetro y el micrómetro junto a mi compañero. Yo, digamos, que voy a presentar del pie de metro de 0,02 milímetros y pulgada milesimal. Yo, Sebastián Muñoz, voy a presentar de las nalgas de rosca, de espesor y del reloj comparador. Y yo, Cristian Sáez, voy a presentar el pie de metro en la medida 0,05 y en pulgada fraccionaria. Nosotros con mi compañero somos de la sección 95 y del área de técnico mantenimiento industrial. Ahora estamos aquí afuera en el estacionamiento de nuestro instituto INACAP. Vamos a medir, acérquese camarita. Vamos a medir la amarilla del auto de mi compañero Dylan porque no tenemos ni una pieza para poder medirla. Se introduce una de estas láminas en esta superficie y si entra ligeramente apretada es porque esa es la medida. Estamos buscando aquí nuestra. 2000 años más tarde. Ahí, a ver otra. A ver esta. No entra muy apretada. A ver esta. Esta me dio. La medida es 0,75 milímetros. Ahora le hablaré sobre los cuidados principales y la mantención que se le deben hacer a este instrumento de medición. Lo primero es mantenerlas limpias y libres de óxido las láminas. Se pueden agitar ligeramente. También hay que guardarlas cerradas para evitar deformaciones. Como aquí creo que no la guardaron bien y se deformó. No usar como palanca, cuchilla o otra función distinta a medir. Limpiarla con algún pañito seco luego de cada uso. No doblar ni forzar las láminas. Los errores principales de uso. Usar las láminas sucias, oxidadas, lo que altera la precisión. Forzar la galga en un espacio más angosto puede dañar la pieza y la galga. No leer correctamente el espesor, combinando si se usan varias láminas juntas. También el no verificar si las láminas están gastadas o deformadas, como esta. No tener en cuenta la temperatura en mediciones de alta precisión, ya que el metal se dilata. Las galgas de espesor se utilizan para ajustar válvulas en motores, verificar holguras entre piezas metálicas. También el control de calidad en fabricación y mantenimiento industrial. Están hechas de lámina metálica, generalmente de acero templado, con diferentes espesores. También es una herramienta de medición manual para comprobar el espesor de separación, ranura o juegos metálicos. Las partes principales son láminas calibradas, que son estas, el cuerpo mango, tornillo de sujeción, que es este, y el mercado de espesor, que son estos numeritos que salen ahí. Ahora voy a explicar sobre la carga de espesor que se utiliza para medir distintos espacios entre piezas. Bueno, profesor, ahora yo le voy a hablar sobre el cuenta hilo o más conocido como cuenta rosca. Las partes del cuenta hilo son el cuerpo, donde van las hojas del cuenta rosca, las hojas, que son estas donde sale la medida, el tornillo o eje de sujeción, que es este, que permite mantener unida la hoja al cuerpo, y el marcador del paso, que son estos números que salen ahí, para ver cuánto mide el hilo de un pernito. Este instrumento se utiliza principalmente en la mecánica industrial, en la tornería, en el mantenimiento y reparación y en control de calidad. El mantenimiento y cuidado que se utiliza es limpieza regular, evitar los golpes, almacenamiento en ambiente seco y no usar como herramienta de fuerza. Los errores comunes al usar un cuenta hilo es comparar con una rosca sucia o dañada. Puede dar una lectura errónea. También usar la hoja incorrecta,
confundir con pagos similares. Algunos pagos son muy parecidos y hay que probar varias hojas si es que es necesario. Y no distinguir entre sistema métrico e imperial. Usar la galga adecuada según el tipo de rosca. Para medir con el cuenta hilo se debe buscar una hoja dentada que calce con el hilo o rosca del perno. Ahora vamos a buscar vamos a empezar por aquí. Esa no le da. Aquí calzó precisa. La medida es 1,5 milímetros. Cuenta hilo se utiliza principalmente para contar la cantidad de hilo por pulgada o centímetro en tela que tiene un perno. También, por lo que investigué, se utiliza una lupa con base que permite observar de cerca superficies con detalles pequeños, pero en estos momentos no nos encontramos con la lupa. Y ahora yo, Sebastián Muñoz, le voy a explicar sobre el reloj comparador. Y ahora le mencionaré las partes que trae este instrumento de medición. Ahora, como primera parte de nuestro reloj comparador, tenemos el capuchón, el seguro, la aguja principal, la aguja cuenta vuelta, la carátula, los limitadores de tolerancia, el vástago, el husillo y la punta de contacto. Ríase. No hace caso. Sí, me tiene Este es el soporte donde se coloca el reloj comparador. Ahí después mi Cristiana lo va a grabar. Ya, pero ¿para qué habla? ¿Para qué habla? Pero es que después le quita el sonido, pues. No, y le coloqué una musiquita de rapidita. Sí, pues, le colocáis la hueá rápida. Le pongo un mute. De la Pero de vuelta la weá ahí, cuando está. No, no estén así como va a profesor. Ahora voy a explicar. ¿Por qué se cae? Tenés que apretar el otro tontito. Ay, me decía la apreté, weón. Oh, vale. Ahora le voy a dar una demostración de cómo se utiliza. Ahora voy a mostrarle cómo se mide. La medida es 0,26 milímetros. Los cuidados que se utilizan en este instrumento es no forzar el husillo, ya que se puede dañar el mecanismo interno. Guardar ese estuche protector después de usarlo. Evitar golpes, caída o exposición a humedad, ya que puede alterar la medición. Limpiar con un paño seco y suave y revisar su calibración periódicamente para mantener la precisión. Errores principales de uso: aplicar fuerza excesiva al husillo, usar con piezas sucias o en movimiento, también montaje inestable de reloj, lo que genera lecturas falsas, no verificar la alineación perpendicular entre las puntas de contacto y la pieza, no considerar la temperatura ambiental, que puede afectar las mediciones precisas. Esto que se ve aquí es la parte donde va sujetado el reloj comparador. Ya, estas son unas partes con imán para poder colgar en partes metálicas y poder sacar la medida. Aquí off está apagado, entonces no va a funcionar los imanes. Y aquí en on está prendido y ahí se pega. Ahora le voy a dar una demostración de cómo funciona este imán. Ahí está apagado. Hay que y ahí uno suelta esto y se puede bajar
Y yo, Cristian Sáez, voy a dar explicación y a conocer sobre el elemento de medición pie de metro en la medida 0,05. A continuación, daré a conocer el contenido completo del pie de metro en su medida de precisión 0,05. Las características y usos principales de este instrumento estarían siendo que nos ayudan a realizar medidas externas, internas y medidas de profundidad. Comúnmente este instrumento se utiliza en talleres mecánicos, industriales, metalúrgicas y en el área de control de calidad. Es un instrumento versátil, económico dependiendo de su marca y fácil de usar. Las partes principales de este pie de metro están siendo las mordazas fijas, mordazas móviles. Su escala principal, que está siendo la regla milimetrada. Tenemos aquí lo que es el nonio o vernier, tenemos el tornillo de fijación y tenemos la varilla de profundidad. Una breve explicación de la forma de usar el pie de metro está siendo, bueno, antes de usarlo hay que limpiar el instrumento y la pieza a medir, tienen que estar en óptimas condiciones de limpieza. Abrir la mordaza y colocar una pieza entre medio de ellas y cerrar suavemente hasta que la mordaza toque la superficie sin aplicar fuerza. Después de eso aplicamos lo que es el seguro del nonio y empezaríamos a medir su respectiva medida, que en este caso nos está dando 13 milímetros de espesor. A continuación daré una explicación breve de la forma del uso del pie de metro. 1. Hay que básicamente limpiar el instrumento a medir, la pieza y el instrumento que en este caso está haciendo el pie de metro. Siguiente, abrir las mordazas y colocar la pieza entre ellas. Cerrar mordaza, ¿cierto? Suavemente, sin aplicar mayor fuerza y activar su seguro. En este caso tenemos la medida de 12,60 milímetros de espesor. Después de haber tomado las medidas respectivas de la pieza, estaríamos siguiendo con sus cuidados principales y mantenciones de este instrumento, las cuales son limpiar después de cada uso con un paño seco, no forzar las mordazas, guardar en su estuche para evitar golpes y suciedades que le puedan entrar, calibrar regularmente para mantener la precisión y evitar el contacto con el agua o sustancias corrosivas que puedan dañar el pie de metro, para evitar corrosiones en el instrumento. Los errores principales del uso del pie de metro son lecturas incorrectas en la parte del nonio, son mediciones con el uso con el instrumento sucio o dañado, aplicar demasiada fuerza al cerrar las mordazas, se pueden haber abolladuras en la parte del nonio, no realizar el cero antes de comenzar la medición, de cero empezar a medir y sujetar mal el instrumento generando una lectura falsa. Como ya lo he dicho, yo voy a hablar sobre el micrómetro. El micrómetro consta con 8 partes. Empezamos con el trinquete, el tambor móvil y el tambor fijo, que cada espacio cuenta con 0,5 milímetros. Está el cuerpo, el bucillo y el tope. Y también cuenta con el seguro y las especificaciones de su medida. Ya, aquí estamos con el micrómetro. La explicación de la forma para el uso. Este micrómetro es un instrumento de medición. Este instrumento de medición es de alta precisión. Se utiliza para medir dimensiones muy pequeñas,
como el diámetro exterior del objeto, el espesor de una pieza, entre otros. Con esta herramienta, para medir, hay que apretar el tambor móvil hasta dar la medida. Se aprieta y se da 2 clics en el trinquete. Luego se saca la pieza y si vuelve a encajar es porque la medida está exacta. Este micrómetro se mide de 0,5 cada espacio. Bueno, aquí vamos a sacar la medida de esta... ¿Qué es esta hueá? Aquí vamos a sacar la medida de esta bolilla. Vamos a sacar el seguro primero. Y vamos a proceder a apretarla. Se saca la pieza y se vuelve a poner para verificar si está buena la medida. Y como aquí podemos ver, esta bolilla mide 2,7 milímetros. Ahora vamos a mostrar los errores más comunes al realizar la medición. 1. No calibrar antes de usar. Antes de usarlo se tiene que calibrar llegando al 0. ¿Al 0, cierto? ¿O al 20? ¿Cómo se calibra esta hueá? Ahora les voy a decir los errores principales al medir con esta herramienta. Error 1. No calibrarlo antes de usar. Antes de usarlo se tiene que calibrar dejando el 0 junto al 0. Ahora vamos a decir los errores más principales al usar esta herramienta. 1. No calibrarlo antes de usar. Antes de usar se tiene que verificar que el 0 con el 0 estén alineados para que la herramienta esté calibrada. 2. Medir piezas sucias o calientes. El calor dilata el material y el polvo afecta en la precisión. La medida te puede quedar inexacta. 3. Leer mal la escala. Los errores al interpretar los números del tambor o la escala fija. Te puedes equivocar y la medida puede salir errónea. Y el último error principal es no almacenarlo bien, es dejarlo abierto, sucio o expuesto al ambiente que daña el mecanismo. Se puede oxidar o se puede romper alguna pieza. Para eso está su estuche y un pañito para poder limpiarlo antes de usar o guardarlo. Los cuidados del micrómetro son evita los golpes de caídas, no los fuerces tanto y siempre usa el trinquete. Límpialo antes y después de usar para que la medición sea exacta y el polvo no te interrumpa en tu objeto. No lo uses como herramientas de sujeción. Evita la humedad y óxido. Guardarlo siempre en su estuche y en un lugar seco. No toque la superficie de medición con los dedos porque se pueden borrar los números o la medición puede ser inexacta. Y siempre agarrarlo de este plastiquito porque el cuerpo se puede calentar y la medición se puede correr o puede estar incorrecta. La mantención del micrómetro es la mantención del micrómetro es la calibración periódica, cada 6 meses o según su uso que le den. La lubricación ligera del huesillo si está muy duro. La mantención del micrómetro. Como recomendaciones está la calibración periódica que se hace cada 6 meses o según el uso que le den. La lubricación ligera del huesillo, si está muy duro se le echa un poco de aceite. Limpieza ocasional con alcohol o paño seco y guardarlo en su estuche. Aquí vamos a hablar sobre el coniómetro y primero vamos a partir por las partes. Este es el cuerpo del coniómetro. Luego estamos con la lámina. Después
Seguimos con la articulación. Y después seguimos con la escala gradual, que esta da los resultados de la medición. Bueno, ahora le vamos a enseñar cómo medir con esta herramienta. Primero hay que colocar el goniómetro sobre la pieza. Hay que alinearlo con el brazo fijo en una de las superficies. 2. Hay que leer el ángulo en la escala graduada, que por ambos lados tiene su medición. Y si es necesario, hay que ajustar el tornillo de bloqueo para mantener el ángulo fijo. Aquí le vamos a decir los cuidados principales del goniómetro. 1. Hay que evitar golpes y caídas, porque este es un instrumento de precisión. Un impacto puede desalinear la escala o deformar el brazo, afectando la medición del objeto. 2. Protégelo de la humedad, porque este puede oxidarse. Igual hay que guardarlo en un lugar seco y limpio. Limpieza regular. Limpia con un paño seco ligeramente húmedo después de usarlo, especialmente si ha utilizado un contacto de polvo, grasa o también líquidos. Y la siguiente recomendación es no forzar el brazo móvil, porque al girarlo bruscamente se puede dañar o se puede rodar el tornillo si es que está bloqueado. A continuación le voy a decir el mantenimiento de esta herramienta. 1. La lubricación del eje, que es cada 2 o 3 meses. La revisión del tornillo, que se puede hacer mensual o cuando note el aflojamiento. La lubricación, esto depende del modelo, si son digitales o de precisión, es anual. La verificación de la escala, que se hace frecuentemente. Y esas serían todas las formas para mantener tu herramienta alineada, de buen estado y que no te falle al medir tu objeto. Y aquí les voy a mostrar la herramienta física y su parte hecha anteriormente. Ahora voy a decir los errores comunes al usar esta herramienta. El primer error puede ser mala alineación del eje. Da las mediciones inexactas y erróneas. Lectura desde un ángulo incorrecto. La escala se ve distorsionada y puede darte mal resultado. Forzar mucho el brazo. Cuando el brazo está bloqueado, uno lo tiende a mover y por eso el tornillo hay que aflojarlo un poco. Usarlo en superficies sucias o inestables. El goniómetro puede deslizarse, confundir brazo fijo o móvil, se interpreta mal el ángulo, depende el goniómetro que esté usando. Falta de calibración, el instrumento puede estar desajustado sin que se note, y el almacenamiento inadecuado, que este puede causar golpes, humedad u óxido y afectan en su precisión. Bueno, ahora vamos a enseñar cómo medir con esta herramienta. Primero vamos a medir la caja de un reloj comparador. Vamos a medir la esquina. Primero se pone la regla en su sitio y después se pone el seguro. Se aprieta el seguro. Y aquí podemos ver que da 140 grados. A continuación, y ahora a continuación vamos a medir el borde de la mesa, que es una medición más fácil. Se sitúa y se aplica el seguro. Y aquí vamos a observar que da 90 grados. Y así de simple se hace la medición con esta herramienta. Yo, Dylan, voy a hablar del pie de metro 002 y de pulgada milesimal. Bueno, igual que mi compañero con el pie de metro anterior, este se utiliza en la industria, mecánica automotriz, aeroespacial y de manufactura. Las partes principales son las mismas que el pie de metro con 0,05 milímetros. Tenemos la regla principal fija, el nonio, las mordazas fijas y móviles. Estas mordazas que se utilizan para medir exterior y estas interior, junto con la varilla de profundidad. Bueno, para realizar esta medición de forma correcta, primero se debe verificar si está bien alineada. Si los ceros están alineados, significa que está bien alineada. Bueno, ahora vamos a tomar la medición interna de una bolilla
tomando sus dos respectivas mediciones de forma de pulgadas y milimétrica. De forma milimétrica tenemos 19 con 72 milímetros, y de forma pulgada milesimal tenemos 775, y eso se le suma en el primer número que da el nonio, que serían 1, serían 726 milésimas de pulgadas. Vamos a medir el interior de una bolilla. Las mordazas de interior se colocan en el interior de la bolilla y al estar bien ajustado se coloca el seguro para no alterar la medida. La medida en forma milimétrica dan 18,14 milímetros y de forma milesimal dan 0,700 milímetros, y se le suma lo del nonio, que serían 0,016 centésimas de milímetro. Eso se le suman y quedarían 0,0716 milésimas de pulgadas. Los cuidados y mantenimiento del pie de metro son básicamente los mismos mencionados por mi compañero con el pie de metro anterior. El pie de metro requiere manipulación cuidadosa para mantener su precisión. Debe almacenarse en un estuche protector, evitando golpes y caídas que puedan desalinear la escala o dañar las superficies de medición. Las mordazas y superficies de contacto deben mantenerse limpias y libres de aceite, virutas metálicas y residuos que afectan la medición. Es fundamental realizar calibraciones periódicas utilizando bloqueos patrón certificados, especialmente después de uso intensivo o si se sospecha de impactos. La lubricación ligera del mecanismo de desplazamiento ayuda a mantener el movimiento de la corredera. Se debe evitar forzar el instrumento al aplicar tensión excesiva que pueda deformar las piezas a medir o dañar el calibrador. Este pie de metro se debe almacenarse en un ambiente seco para prevenir corrosión, y las superficies metálicas pueden protegerse con una ligera capa de aceite anticorrosivo. Los errores principales al hacer medición pueden ser error de perelaje. Esto ocurre cuando la lectura realizada desde un ángulo incorrecto respecto a las escalas, causando mediciones inexactas. La lectura debe realizarse siempre perpendicular a las escalas. Otro factor para esto también es la presión excesiva. Al aplicar demasiada fuerza, al cerrar las mordazas puede deformar las piezas blandas o flexibles, resultando en mediciones erróneas. La falta de displesia también puede ser un factor al leer errónea una medición. Los residuos, aceite o partículas entre la superficie de medición alteran significativamente los resultados. Tanto en el instrumento como en la pieza deben estar completamente limpios. Y una de las más importantes es leer incorrectamente el vernier, confundir la línea que coincide en la escala de vernier o sumar incorrectamente la fracción decimal es un error común que afecta la precisión final de la medición.